día a todos. Bueno, mi nombre es Mariano Simone, yo trabajo en una compañía, si no se escucha me dicen, y si quieren que hable un poquito más lento, hablo un poquito más lento. Una compañía que se llama Laboratio, como consultor independiente de marketing digital. Ahora, fue muy interesante escuchar las tres primeras presentaciones porque lo que vamos a ver en esta presentación y de lo que voy a hablar se complementa mucho con todo lo que estuvimos viendo hasta recién. Vamos a comenzar. Entonces, básicamente la presentación es de social selling y algunos se preguntarán qué es social selling. Lo vamos a ir explicando durante esta presentación. Y es básicamente una metodología para conseguir clientes a través de plataformas sociales. Y no va a ser tan técnica, o sea, no va a ser técnica la presentación, sino que va a hablar un poco de qué conexión nosotros tenemos que tener con las personas dentro de los canales o plataformas sociales para poder lograr de alguna manera leads o lograr prospectos, comunicarnos con prospectos y lograr leads a través de las plataformas sociales. Entonces, esto hay que apuntarlo. Vamos a empezar con algunos datos para generar una base para hacernos por lo menos una primera pregunta. Nosotros sabemos que en Latinoamérica, incluyendo obviamente Latinoamérica, no Sudamérica, por lo menos sabemos que hay más de 350 millones de usuarios en Internet en Latinoamérica. Hay más de 29 millones de usuarios de Internet en Colombia. Eso es un poco de algunos datos que habíamos visto también anteriormente. Y también sabemos que por lo menos en Colombia hay un 60% de penetración de Internet. Y cuando hablamos también de Internet, hablamos de movilidad, porque obviamente hoy todo el mundo, más allá de tener una conexión de ISP dentro de su casa, también está constantemente conectado con el celular. Estamos todo el día con el smartphone, navegando y informándonos. Y hay más de 57 millones de líneas móviles en Colombia. Esto quiere decir que hay más líneas móviles que habitantes. Esto no es raro. ¿Cuántos de nosotros tenemos más de un celular? Porque tenemos uno con el trabajo y otro personal. Y esto se da en la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces, ya llega un momento que empezar a dejar de decir que digital o marketing digital es una tendencia. Ya no es una tendencia, es la realidad. La persona que diga que marketing digital es una tendencia está de alguna manera atrasado algunos años. Entonces, aunque no nos guste, estamos viviendo hace tiempo ya en una nueva era. Guste o no nos guste. ¿Y qué sucede cuando cambian los paradigmas y empiezan a cambiar los paradigmas, en este caso de marketing? Bueno, tenemos que empezar a adaptarnos. Entonces, ¿por qué todavía no somos capaces? Si tenemos tenemos tanta cantidad de gente, tanta cantidad de penetración en marketing digital, hay más celulares que habitantes, tenemos todos los paños, todas las cartas sobre la mesa para realizar buenas estrategias de comerciales en digital, ¿por qué todavía no lo estamos haciendo bien? ¿Por qué todavía nos falta aprender cómo conectarnos con ese consumidor para que de alguna manera nos termine comprando a nosotros? Porque básicamente lo que estamos tratando de hacer es tratar de conseguir clientes o tratar de conseguir leads o buscar leads con metodologías de otra época. Y cuando hablamos de alguna manera de vender a través de marketing digital, no solo se trata de vender productos, sino también se trata de vender servicios. Hay muchas compañías que no solo venden productos, que pueden vender a través de e-commerce o no, de repente venden productos que no se venden a través de e-commerce, pero también se venden muchos servicios. Entonces, ¿cómo se hacía en otra época? Aunque no lo crean, y no lo hice yo porque no era mi época tampoco, o era chico en esa época, lo que hacían los comerciales eran agarrar básicamente las guías telefónicas y empezar a segmentar y hacer llamadas en frío, entendiendo dónde vive cada persona y si vive cerca de mi comercio o si vive cerca de, o es parte de, según datos demográficos y psicográficos, es parte de el lugar o la geografía donde yo quiero vender. Eso era lo que hacían y había decenas y cientos de comerciales haciendo eso constantemente en otra época. Y hoy muchas veces estamos tratando de hacer lo mismo, pero diferente. Estamos tratando de comunicarnos con las personas con mensajes en frío, sin tener ningún tipo de vínculo. Lo que hablaba recién Enrique Samper en un momento decía, ¿por qué a mí me están llegando mails sobre cosas que no me interesan? Si a mí no me interesa de repente que me llegue un mail de éxito, o no me interesa que me llegue un mail sobre alguna otra cosa de la que yo no soy afín. Entonces, ¿cuál es la analogía de lo que yo acabo de contar de otra época? Es
¿Por qué voy a comprar una base de 20.000 mails y enviársela a 20.000 personas que seguramente el 90% no esté interesado en lo que yo tengo para vender? Donde lo único que tengo es el contacto, como ellos tenían el número de teléfono y de dónde vivían. Lo único que tengo es el contacto de esa persona. Y cómo yo sé que a esa persona le va a interesar lo que yo tengo para vender si no sé más que un número de teléfono o un mail de contacto. Y lo que sucede es que, bueno, uno dice, bueno, pero por volumen más o menos yo puedo agarrar cierta cantidad de personas, cierto porcentaje que va a ser mínimo, pero también es poco efectivo porque el porcentaje va a ser mínimo y es poco eficiente en cuanto a la inversión que yo voy a hacer. Porque obviamente hacer de repente un envío de 20.000 personas o más no es gratis en ninguna plataforma de envío de mails. Y si no nos adaptamos a esta nueva era que ya estamos viviendo, que ya no es una tendencia, seguramente nuestra competencia se lo haga primero y nos saque ventaja. Porque acuérdense que en muchas categorías el que pega primero pega 2 veces y pega mejor. Entonces, tenemos que empezar a entender cómo comunicarnos con nuestro consumidor, con nuestro potencial cliente para entender cómo venderle y cómo llegarle más allá de un discurso de venta típico y cuadrado donde yo te digo, mira, tengo todo esto para vos, estos son mis productos. Y a veces la gente diga, pero ¿por qué me estás ofreciendo eso si a mí no me interesa? Y esta adaptación no depende solamente de entender cómo atacar a la persona, sino también depende de que cambiemos internamente como compañía. No es solamente el mensaje que yo le voy a dar y la forma en la que yo le voy a decir comprame el servicio o el producto, sino como compañía yo también me tengo que adaptar. Porque la estructura de una compañía, o de muchas de las compañías todavía no están preparadas para este proceso de social selling o este proceso de comercialización digital. Las compañías más tradicionales, ¿no? Porque vender ya no está sujeto al departamento comercial solamente. En otras épocas, y pasa mucho hoy en día, los departamentos comerciales y de marketing están alienados unos de otros y son departamentos que deberían estar muy relacionados. ¿Por qué? Porque uno depende del otro y los objetivos deberían estar compartidos. Y hoy más que nunca, cuando hablamos de social selling, hay 3 departamentos que van a entrar en juego. Y estos son el de marketing, porque tengo que entender el mensaje que yo tengo que darle, con el que yo tengo que atacar al consumidor para llegarle. El comercial, porque en algún momento cuando este consumidor yo tenga los datos y yo realmente él tenga un interés por comprarme mi servicio, mi producto, ya entra el departamento comercial en el funnel, en el túnel de ventas, a empezar a comunicarse y a entender cómo cerrar una venta. Y atención al cliente. Hoy en día, redes sociales, comunicación bidireccional, hoy las plataformas sociales son más unas plataformas de atención al consumidor que de otra cosa. Donde el consumidor se queja, donde el consumidor hace preguntas, tiene dudas, etc. Y nosotros tenemos que estar constantemente respondiendo lo que ellos nos preguntan. ¿Por qué es importante adaptarse? Porque también hoy en día, a diferencia de en otros momentos y en otras épocas, nuestro consumidor toma decisiones de compra mucho más educadas. Ya no estamos aislados del mundo o solamente le preguntamos a mi mamá, mi papá, mi primo qué le parece un producto de tal compañía o encontrar un contacto a ver si compró un producto, un servicio de una compañía y si realmente este servicio es bueno o no. Hoy la cantidad de research que hacemos antes de comprar cualquier cosa es increíble y más la generación millennial compra más leyendo reviews de sitios como puede ser Amazon, Best Buy, etcétera, mismo también Mercado Libre, que preguntándole a su hermano o a su mamá si realmente un producto es bueno o malo. Yo que dentro de la vez poco tengo que viajar y que me quiero cambiar mi computadora, yo no le voy a preguntar a nadie. Como yo de alguna manera tengo algún tipo de conocimiento de tecnología, yo lo primero que hago es ir a estos sitios, ver los productos y entender qué dice la gente a través de los productos. Por eso cuando Carlos Jiménez hablaba de los reviews son de las cosas más importantes para vender un servicio o un producto. Cuando alguien habla bien de uno está posicionado de buena manera. Como los negativos también son malos, y sobre también los reviews negativos hay que hacerse cargo. Nunca hay que quedarse en silencio. Va de nuevo. Entonces, volvamos a pensar qué es importante para ellos. Y lo importante, por lo menos al principio, cuando uno empieza en ese funnel de venta e intenta conectar con el consumidor, no es necesariamente nuestro discurso de venta, ese discurso de venta cuadrado que nosotros cuando
queremos venderle a alguien, le decimos, mira, todo esto tengo para ofrecerte, ¿qué te gustaría? O mira, yo puedo solucionar este problema. Y directamente atacar, no seamos buitres. Tratando de ver cuál es la presa que está ahí abajo para entender cómo tirar un mensaje de venta. No necesariamente al principio, el contacto principal tiene que ser así. Lo importante es crear un vínculo con esa persona primero. Antes de venderle algo tenemos que crear un vínculo. Hoy es mucho más importante que antes. En realidad siempre fue importante crear un vínculo. Lo que pasa es que antes era muy complicado crear un vínculo. ¿Cómo creo un vínculo si yo no puedo entender qué es lo que le pasa a las personas? Porque yo no tengo plataformas donde ver cuáles son sus intereses, cuáles son sus dudas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolencias. ¿Cómo puedo yo resolver esos problemas? Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es participar en las conversaciones de las personas como, no solo como compañía, sino como perfil que trabaja para una compañía. Y nosotros sabemos que nuestros clientes o potenciales clientes tienen intereses. Entonces, compartimos nosotros esos intereses, nosotros podemos ayudarlos cuando tienen necesidades, podemos resolver sus necesidades. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer como una compañía que vende un producto o un servicio es tratar de resolver esa necesidad que tiene el consumidor. ¿Y por qué vamos a hacer un discurso de venta bien plain y atacar al consumidor si podemos entender cuáles son las necesidades que ellos tienen? Digo, no tenemos redes sociales públicas donde ellos hablan constantemente, no podemos hacer un listening con herramientas de listening para entender qué hablan sobre distintos temas que a nosotros nos competen y nos interesan. Sí podemos hacerlo. Entonces, ¿por qué no empezamos a analizar un poquito qué es lo que le pasa a estos consumidores en estas plataformas? Y no digo redes sociales porque hablo de canales sociales en general. ¿Cuál es su necesidad y qué es lo que necesitan para saber cómo nosotros podemos resolver esa necesidad? Entonces, básicamente la pregunta es entender cómo podemos hacer la vida de nuestros clientes más fácil. Y hay una persona que se llama Bob Huey, que es un coach, es un gran salesman, que dice, si no te preocupas por las preocupaciones de tus clientes, alguien más lo va a hacer. Y esto es lo que hablamos de la competencia. Si uno tiene una competencia y la competencia es muy feroz, y uno no entiende cuál es el problema del cliente, los potenciales consumidores, no entendemos cuál es su necesidad o cuál es su problema, y no lo tratamos de resolver de una manera un poquito más vinculante, lo que estoy hablando, teniendo una relación un poquito más profunda con ellos, seguramente otra persona lo va a hacer. Y ese es el gran problema, cuando nos empiezan a sacar mercado, porque ellos venden de otra manera y venden mejor que nosotros. Y esto se trata un poco de social selling. No terminé todavía, no se preocupe. Si nosotros tenemos que dar una definición de social selling, así más de diccionario de alguna manera, es identificar, segmentar y alcanzar esos prospectos o clientes existentes, porque acuérdense que mi relación con el cliente no se termina cuando yo le vendo, y eso es un error. Tengo que tener mucha más relación cuando yo tengo un cliente que cuando no lo tengo. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacerle upselling a ese cliente, yo quiero que cuando tenga que volver a comprar el mismo producto me lo compre a mí, y yo tengo un vínculo con él, es mucho más probable que me compre a mí que a la competencia que no lo tiene. ¿O acaso muchos negocios no se ganan por tener un vínculo? Y no estoy hablando de tener un vínculo de amistad tipo chanchullo, no. Estoy hablando de haber tenido un vínculo donde esa persona que me compró, o esa compañía que me compra a mí, me conoce, sabe que soy responsable, sabe que hago bien mi trabajo y que estoy constantemente atrás de él, viendo qué es lo que le pasa o qué es lo que necesita. A través de plataformas sociales y comunidades con el objetivo de poder atacarlos para generar una relación mutuamente beneficiosa. Y resalté eso, perdón, no se veía bien, pero la palabra relación mutuamente beneficiosa es muy importante. Entonces uno me puede decir, bueno, pero si yo le vendo a una persona un producto sin tener que hacer todo este vínculo y le satisface una necesidad, o le vendo así el producto, es mutuamente beneficiosa. No necesariamente. No necesariamente es mutuamente beneficiosa esa relación. Siempre me equivoco de botón. Entonces, básicamente, es construir vínculos, y perdón que diga la frase construir vínculos constantemente, pero es la base de todo esto. La relación con las personas. Para crear leads tibios, porque ya no estamos haciendo llamadas en frío, tratamos de agarrar un email para mandarle algún tipo de información. Sino es entibiar, empezar a calentar esos prospectos, esos leads, o prepararnos para venderles basado en estas interacciones que tuvimos.
que obviamente van a ser interacciones positivas, porque si son interacciones negativas, nadie nos va a comprar. Entonces, como les decía, no debemos ser ni buitres ni stalkers. ¿Cuál es la diferencia? El buitre es la persona que ve que hay algo que tiene una necesidad, entonces agarra las plataformas sociales, se mete en una conversación y directamente lo que hace es: hola, ¿qué tal? Yo tengo este producto. Pará, espera un poquito, espera, fíjate cómo se da la conversación, cómo te podés meter en esa conversación de alguna manera un poquito más natural para vender sin vender. Y esta es una frase que de eso se trata un poco el social selling: vendamos sin vender, porque vamos a vender mejor. Y el stalker es básicamente la persona que no se mete, pero está constantemente stalkeando, viendo a ver si tira un dato, cómo puede sacarle un dato a esa conversación para, listo, tengo el dato, le mando el mail. Otra vez llamada en frío, no sirve. No generaste un vínculo. ¿Por qué te va a comprar aunque vos veas que tiene una necesidad sobre un producto que sea tuyo y puedas satisfacer? ¿Por qué necesariamente te va a comprar si le mandas una comunicación? Puede que te compre, pero ¿no te compraría mejor si de repente empezás a generar un pequeño vínculo con él, con esa persona? Seguramente sí. Y esto, traspolémoslo un poco a la vida real, más allá de a las conversaciones en plataformas sociales. ¿O acaso muchas veces no hay muchos tomadores de decisiones, COOs, CEOs, etcétera, que es típico, van a comer algo, van a jugar al golf? ¿Por qué a veces mucha gente dice, bueno, jugar al golf es un deporte que cierra negocios? Porque en todas esas horas y en todo ese proceso de jugar al golf, donde caminan, donde hablan entre golpe y golpe, se genera ese vínculo. Y cuando uno se genera un vínculo, y genera un vínculo cercano, es mucho más fácil poder vender sin parecer un vendedor que lo único que quiere es meter el producto ahí, o el servicio. Entonces, no se trata tanto de, como decía, de vender constantemente y estar mandando mensaje, porque aparte cansa. Me llega un mail de éxito, bueno, lo dejo pasar. Me llegan 3, basta, spam. O sea, ¿por qué me estás mandando basta? No me hables más de eso. Y aparte, yo veo una conversación en redes sociales, tanto en una red social como puede ser Twitter, o Facebook, o LinkedIn, que es muy importante también una plataforma social para vender. ¿No les parece que podría ser un poquito incómodo de repente estar en una conversación y decir, hola, ¿qué tal? Sí, mira todos los productos que tengo para venderte. Digo, no entremos así. Y se trata de esto, de tener conversaciones normales, de participar en comunidades y construir vínculos. Otra vez construir vínculos. Yo creo que en algún momento me van a pegar cada vez que quería construir vínculos, porque lo dije 50 veces. Pero se trata de vender teniendo conversaciones normales, vender como si yo estuviese yendo a jugar al golf con alguien. Porque yo cuando de repente esos CEOs o que van a jugar golf, yo no juego golf, pero están todo ese tiempo juntos. No es que yo de entrada, bueno, hoyo número 1, listo, mira, tengo un producto espectacular para venderte, no es así. Porque ¿sabes lo que pasa? El hoyo 2, le digo, ¿sabes por qué no te vas a jugar con los otros? Es hablar, conversar, entender qué es lo que le pasa, de dónde viene, a dónde va, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y cuando yo entiendo todo eso, con ese análisis, de alguna manera entiendo cómo entrarle a esa persona, cómo venderle ese servicio, cómo venderle ese producto. O también qué tipo de información va a necesitar ese tipo de lead, porque esto está muy conectado con inbound marketing. Y esto también se trata no solo de hablar y conversar, sino también de ser una compañía útil y relevante y dar información o escribir artículos que realmente a la gente le interesen. Porque de alguna manera, y ahora vamos a ver, esto lo quería decir después, esto lo dijo, hay un libro muy interesante llamado Thank You Economy, y Gary Vaynerchuk, autor, dijo, las relaciones en social media y las relaciones personales funcionan de la misma manera. Uno recibe lo que da, no se pueden comprar. Entonces, y de eso se trata un poco inbound marketing de alguna manera. Por ejemplo, cuando yo genero información, o genero artículos, o genero información relevante para mi consumidor, y yo le pongo los 10 puntos más importantes para una lista, por ejemplo, un top 10, y le pongo 3. Si querés ver los 10, déjame tus datos y bájatelos. O un white paper. Yo le estoy dando información a cambio de contacto. Y ahí ya empiezo a tener un vínculo. No es un vínculo de conversación, pero también es un vínculo de interés. Entonces ahí tenemos dos formas de vincularnos. A través de información muy relevante para ellos, donde él dice, me interesa lo que tenés para decirme,
y yo le digo, a mí me interesa tu contacto. Y sigo con el funnel. La otra forma de atacar es un vínculo un poquito más cercano, es conversemos para ver cómo te voy a entrar para vender. Y esa es la esencia de vender sin vender. Y mientras estamos un poco entendiendo qué quiere decir vender sin vender, con la cara de nuestro amigo, no me sale el nombre, Joe Walken creo que es, vamos a ver unos puntos claves de social selling. Uno, tengan paciencia. Social selling no es una maratón, no es una carrera de 100 metros llanos, es algo que se da. Es la relación con el consumidor. Cuando yo empiezo a tener una relación con el consumidor y quiero tener una relación cercana, es algo que toma tiempo. Es algo que yo tengo que empezar a ver qué es lo que está sucediendo con él, ver qué le interesa y entender cómo le puedo llegar a hacer, cómo le puedo hacer llegar esa información que le interesa. No tratemos de entrar a vender de nuevo, tengamos paciencia un poquito para ver qué es lo que sucede. Busquen más señales contextuales, no es tanto tema de tener información psicográfica, demográfica de bueno, hombre mayor de 25, es millennial de 25 a 45 años, vive en tal lugar. No, fíjense qué le interesa, qué está diciendo. Cuando hacemos un listening, por ejemplo, y hacemos un listening sobre algún tema y analizamos, no necesariamente analizamos a la persona, sino lo que esa persona está diciendo. Y si esa persona en este caso, el listening para este tipo de cosas, qué es lo que está diciendo esa persona o esas personas y qué necesidades están teniendo para entender cómo atacar a nuestro target. Muy importante también, y después lo vamos a ver, es si uno cuando define un target, está bueno que la información que tengamos sobre la edad, toda la información demográfica y psicográfica es muy interesante, muy lindo, o sea, lo tenemos que tener, porque tenemos que entender cómo atacar y a dónde atacar, pero es muy importante que también tratamos de hacer, llamémoslo social personas, buyer personas, marketing personas, llamémoslo de la forma que queramos. ¿Qué son estas? Son representaciones semificticias de nuestro target. ¿Y qué está bueno de hacer esto? Que, por ejemplo, yo entiendo al target más allá del dato típico que tengo, sino que empiezo a ver y empiezo a entender cuáles son sus metas de vida, qué es lo que hace. Son semificticias, ¿qué quiere decir? Que yo estoy inventando, después de haber escuchado, cómo se comporta mi target en su vida en general. ¿Qué edad tiene? ¿Tiene hijos o no tiene hijos? ¿Tiene esposa o no tiene esposa? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su meta? ¿De qué trabaja? ¿Es un tomador de decisión o no es un tomador de decisión? Entonces, cuando nosotros generamos, y podemos, obviamente no vamos a generar 20.000 social personas porque nos da la vida, pero por lo menos 3 o 4 que representen a distintos grupos de nuestro target. Y entendiendo su forma de vida, entendemos mucho mejor cómo atacar, más allá de un número, más allá de una edad y de una generación. Traqueen el sentimiento del consumidor. ¿Qué sentimiento tiene el consumidor sobre la categoría que nosotros estamos vendiendo? ¿Es bueno, es malo? Por ejemplo, si es banca, en Argentina, por lo menos, generalmente va a ser malo, porque después del quiebre del 2001 es complicado, y ahí los bancos empezaron a hacer como todas estrategias de oferta, etcétera, y como que la gente se empezó a migrar con los bancos. Pero todavía no sigue siendo buena. Entonces, si cuando yo tengo que entender a mi consumidor, tengo que entender también el sentimiento que tiene el consumidor sobre los productos que yo vendo y también sobre mi compañía, porque a veces puedo encontrar que a alguien le haya ido mal y ver cómo también atacar eso y que no se convierta en una crisis. Muchas veces, y yo siempre digo que no es necesario estar constantemente haciendo análisis y listenings porque nosotros podemos descubrir pequeñas alertas antes de tiempo para que no se conviertan en una crisis. Y si convierte en una crisis, empezará el protocolo de crisis a empezar a manejar el protocolo de crisis para que eso merme. ¿Qué más? Denle libertad a sus vendedores de ser embajadores también. Si yo tengo una persona que está, y estoy hablando más de servicios, más que de un producto específico donde yo voy a ver una plataforma de e-commerce. Si yo soy una compañía que vende un producto, vende un servicio, y yo tengo vendedores constantemente, y yo quiero que estos vendedores, más allá de hacer todo lo que cuando hablo de llamados en frío no estoy demonizándolos, lo que estoy diciendo es que esto es un complemento, y muchas veces hay mejores, y creo que vamos a ver un par de Dixits ahí de 3 empresas que dicen que hay mejores resultados de venta cuando nosotros generamos un vínculo. Denle la libertad a esos vendedores, a las personas que están constantemente conectándose con el prospecto, los posibles consumidores, de poder hablar ellos como ellos, y no tanto como compañía, que no tenga la palabra de la compañía en la frente, porque ya entrar con el logo acá, hablar a una persona, ya la persona es como medio reacia y dice, este me viene a vender algo. Entonces, si nosotros queremos entrar en conversaciones con las personas, con estas personas en plataformas sociales,
tenemos que tratar de hacerlo lo más naturalmente posible. Y cuando sea el momento justo, ahí le vendes. Pero no necesariamente tener el loguito y decir, hola, ¿qué tal? Vengo a hablar con vos, acá está el logo de la... Es obvio que me vas a vender. Hablen con sus clientes. Tan importante como conseguir nuevos clientes es seguir teniendo contacto con esos clientes. De nuevo lo que digo es, para no perderlos, si nosotros generamos un vínculo de entrada y le pude vender, seguir teniendo ese vínculo es mucho más fácil que generarlo. Entonces, no nos olvidemos de ello, no nos olvidemos que son gente que confió en nosotros, nos compró un producto o un servicio y sigamos teniendo esa relación. Cuando hablamos, por ejemplo, de agencia de publicidad, esto es básico. Por ejemplo, cuando uno trabaja en una agencia de publicidad, que su cliente esté contento, no solo por el producto o el servicio que yo le estoy dando, sino también por la relación que tiene con el equipo con el que trabaja. Si vos me das un producto espectacular como agencia y me cae muy mal el director de la cuenta, hay muchos clientes que lo hacen y dicen, cambiame el director de cuenta porque no quiero, no, que no, me cae mal. Y no está bien eso, digo, no, yo no estoy diciendo que no abogo por eso, pero es muy importante también el vínculo personal para poder seguir conservando clientes. Identifiquen influencers, muy importante también el tema de los influencers para poder entender qué personas pueden ayudarnos a generar ese awareness que muchas veces lo tratamos de generar también con pauta en performance. Y no está mal, digo, son dos cosas totalmente que se complementan. Está muy bien hacer performance porque hoy la llegada orgánica de una red social es bajísima y hay que hacer performance, y yo siempre digo, si no vas a pautar o hacer performance, es como construir una iglesia en el medio del desierto, no va ni el cura a dar la misa, porque no lo ve nadie. Entonces, pero también veamos qué influenciadores pueden ayudarnos a generar esa awareness o a posicionarnos un poquito más arriba. Y sean líderes sociales, no estén constantemente hablando de sus productos o servicios en toda la información que den o en todas las redes sociales. Traten de hablar, sí, de la categoría porque son expertos, pero hablen de otras cosas. Hablen de cómo servicios o productos de mi categoría, no solo los míos, pueden ayudar a estos consumidores a satisfacer esa necesidad. Y sean consultores también, no necesariamente siempre que yo me vinculo con una persona tengo que estar constantemente entendiendo que mi objetivo final es venderle. Cualquier compañía, el objetivo final, la mayoría, el 90% de las compañías, el objetivo final es generar revenue, vender. Bueno, muchas veces este vínculo se puede generar haciendo consultoría, en el sentido de, no una consultoría obviamente que muy, de 3 meses y dándole consejos porque te estás perdiendo tiempo y perder horas es perder plata de alguna manera. Pero sí, si tiene una duda le contestamos, le damos consejos, hacemos un poco esa pequeña consultoría para que diga, bueno, bien, esta persona me gusta, o sea, lo que me está diciendo, sabe del tema. Entonces básicamente social selling es vender de una forma diferente, vender generando valor y convertirnos en algo útil, más allá de una máquina donde yo pongo una moneda y me sale un producto. Seamos útiles para las personas. Tenemos la posibilidad de ser útiles, tenemos las herramientas, tenemos la información de ser útiles. Seamos útiles. Saquémosle de las dudas, satisfagamos las necesidades. Me estoy quedando sin voz porque no estoy tomando agua. ¿Qué hace social selling? También nos ayuda a posicionarnos. ¿Por qué? Pues yo soy una compañía que no está constantemente vendiendo, sin importarme ese vínculo. También ayuda a posicionarme porque yo estoy hablando con la gente, estoy creando ese vínculo, estoy dando consejos y la gente está entendiendo que yo sé del tema del que estoy hablando. Y nos posiciona como una autoridad, aumenta nuestra reputación. Y al aumentar nuestra reputación también potencia esa generación de leads. ¿Funciona? Bueno, depende cómo lo hagamos, obviamente, ¿no? Hay que hacerlo bien. Pero acá tenemos, por ejemplo, 3 ejemplos de Aberdeen Research Group, de Forbes y de IBM. El primero dice que los equipos comerciales que aprovechan la venta en redes sociales en sus procesos son 79% más propensos a alcanzar sus objetivos. Entonces, yo hago una pregunta y tal vez se la van a responder ustedes solos. ¿Qué es más fácil? ¿Llegar a mi objetivo de ventas mandando una cantidad insólita de mails a gente que no sé si le interesa lo que yo tengo para vender? ¿O si genero un vínculo y con ese vínculo trato de convertir? Seguramente la segunda. Entonces estas empresas lo que hacen también es hacen social selling, crean vínculos.
El 78% de los agentes que usan los medios sociales superan a sus pares. ¿Qué quiere decir? Bueno, mi par, que no utiliza redes sociales para vender, llega a un porcentaje, o llega a su cuota, yo vendo más de mi cuota. Yo estoy vendiendo más que ellos. Y IBM dice que el 75% de los tomadores de decisiones, entendamos, que toma la decisión de comprar o no, en B2B, el 84% de los ejecutivos a nivel general usan plataformas sociales para informarse previo a sus decisiones. Y no porque sea algo, bueno, hay que informarse en plataformas sociales, es algo común, es natural. O sea, ¿quién antes de comprar algo no se informa un poco en plataformas sociales para entender si eso que está comprando es bueno, si la gente habla bien, si no habla bien, ver reviews, etcétera? Bueno, la gente que los ejecutivos también hacen lo mismo. Quieren ver esa compañía, si esa compañía es buena, si realmente ha habido quejas, va a tratar de contactar pares, va a ver cuáles son los assets digitales también de la compañía, si son buenos, si son malos, si la información que da es buena, si la información es relevante, si es una autoridad, si no es una autoridad. Y antes era muy complicado entender eso, porque no teníamos medios como ahora tenemos para ver todo lo que una compañía está haciendo y cómo lo está haciendo. Por eso es muy importante que cuando nosotros abramos perfiles en plataformas sociales lo hagamos bien, lo hagamos de una manera responsable y entendiendo que eso lo va a ver todo el mundo. No es solamente para la gente interna de mi compañía, obviamente lo es, pero hay mucha gente que va a comprar tu servicio o tu producto que está viendo eso, y si uno tiene errores de redacción, falta de ortografía, imágenes pixeladas, metamos en la cabeza que es nuestra carta de presentación. Cualquier plataforma social es una carta de presentación al mundo. Y si mi carta de presentación está mal o tiene errores, seguramente la gente de alguna manera va a desconfiar un poco de lo que yo tengo para vender. No necesariamente porque sea malo lo que uno tenga para vender, sino porque ya desde el principio lo estoy haciendo mal. Y por eso es bueno tener expertos digitales en las compañías, ya sea externos o internos, in-house, que ayuden a hacer esas cosas, que ayuden a hacerlas bien. Entonces, para terminar un poco con las presentaciones, la pregunta es ¿cómo empieza? ¿Cómo se come? Un poco de esto, bueno, primero tenemos que entender cuál es el ecosistema de canales sociales que vamos a utilizar. Y hay algo que se repite hace años y años, pero todavía hay mucha gente que no lo entiende, que es, no hace falta estar en todos lados. Hace falta estar donde está mi target. Por ejemplo, a mí me pasó hace 2 años, cuando ya Snapchat llevaba un tiempo de abierto, teníamos un cliente que su producto se vendía solamente a adolescentes. Puro adolescente, hasta 18 años y chao, y para abajo. Claro, entonces estamos con el equipo de planeamiento estratégico. Yo trabajaba en una agencia de publicidad en ese momento. Y decíamos, bueno, ¿cuál es el target? Teens. Buenísimo. ¿Dónde están los teens? Plataformas sociales. Bueno, están en Facebook obviamente, pero en Twitter no, por lo menos en ese país, no tanto. LinkedIn, olvídate. Y decimos, bueno, ¿dónde están? ¿Cuál es su plataforma social más importante? O sea, donde ellos están relacionándose constantemente. Y de repente empezamos a pensar, bueno, es Snapchat. Y nos miramos entre todos diciéndonos, che, ¿alguien sabe usar Snapchat? Grillos. ¿Por qué? Éramos gente de 26, 28, 30 y pico de años, que en ese momento, ahora hay muchos millennials usando Snapchat, pero en ese momento no había millennials usando, era puro, muy teen. Y nadie sabía usar Snapchat. Y decimos, bueno, pero pará, sí, ahí está nuestro target. Ahí es donde tenemos que atacar. O sea, porque no sepamos usar Snapchat no quiere decir que no tenemos que atacar ahí, tenemos que hacer una estrategia que sea atacando ese canal. Obviamente lo aprendimos a usar, entendimos cómo funcionaba un poco, sabíamos ahí muy por encima, porque de hecho a mí no me interesaba tampoco Snapchat, es como que lo veía como algo muy... Hicimos una estrategia en Snapchat y debemos haber sido la primera compañía que hizo una estrategia en Snapchat, fue en el 2015, en Costa Rica, porque su público estaba ahí. ¿Abrimos Twitter? No, porque el público no estaba ahí. ¿Por qué? Porque lo que pasaba antes muchas veces, y ahora a veces sigue pasando, hay compañías que lo que dicen o agencias que le dicen a clientes, no, vos tenés que estar en todos lados. No, no es necesario, porque primero, si no está tu target, no te va a servir. Segundo, estás siendo poco eficiente, vas a estar siendo poco efectivo porque no estás llegando, estás siendo poco eficiente en cuanto a la inversión, en cuanto al trabajo, al tiempo de trabajo. ¿Y por qué tener cantidad si puedes tener calidad? Y eso trata un poco también de la información o la comunicación que yo trato de darle a mis consumidores. Den la información de calidad, no importa la cantidad. Prefiero publicar menos, pero con buena información que a ellos les sirva que publicar todo el tiempo con cosas que realmente no son tan útiles. Acordémonos de la palabra, seamos útiles. Abrir una cuenta no garantiza nada, o sea, porque yo tengo un fanpage, si lo hago mal, no garantiza que yo voy a vender, aunque esté mi target ahí. Bueno, mi target está en Snapchat, buenísimo, hablamos de Snapchat. ¿Y ahora qué? O sea, no voy a vender nada si realmente no hago una estrategia que trate de seguir un objetivo. Estar por estar no sirve para nada nuevo, o sea, si vamos a abrir, hagamos algo. Primero, sepamos que ese es el lugar donde tenemos que abrir
un perfil y hagamos algo, si no, no lo hagamos. Y publicar por publicar no hace la diferencia. Otra vez, seamos útiles, publiquemos cosas que realmente valgan la pena para nuestro consumidor. Entonces, otra vez, muy importante, calidad sobre cantidad. Prefiero publicar una vez cada 2 días que publicar todos los días y realmente que mis cosas no sean tan útiles para el target al que yo estoy comunicando. Entonces, ¿qué tipo de canales sociales hay? Obviamente vamos a ir rápido con esto. Tenemos las redes sociales típicas, o sea, como las no son visuales, que puede ser Twitter, puede ser Facebook, que no son tan visuales, como los pueden ser un Instagram, un Pinterest, otra vez Snapchat. Tenemos blogs también, y no estamos, yo no hablo de redes sociales, por eso hablo de plataformas o canales sociales, porque los blogs también son canales sociales. Y hoy el blogging entró en una etapa también volvió hoy, hace un par de años, a crecer de una manera increíble, porque estaba muriendo el blogging hasta que de repente empezó todo el paradigma de inbound marketing y entendimos que un blog es importante si vamos a dar información que realmente es relevante. Comunidades, grupos. Entiéndase como grupos en Facebook, grupos en LinkedIn. Es muy importante los grupos en LinkedIn. ¿Por qué? Porque la gente en los grupos habla de temas muy específicos y yo encuentro esos temas que son importantes para mi compañía, yo me puedo meter en esos grupos y generar conversación, generar debates y hablar con esa gente, que pueden ser mis clientes. Sitios o apps de Q&As, como Quora, por ejemplo, Yahoo Answers, donde la gente pregunta y tiene muchas dudas y yo también puedo ayudar a resolver. Y medios online o sitios de noticias. Entonces, paso a paso, voy a ir rápido porque ya tengo que terminar. Primero, definición de estrategia. ¿Dónde está mi target? ¿Qué canales sociales vamos a utilizar? ¿Cuánto tiempo del día le dedicaremos? Obviamente, de nuevo, si vamos a abrir, vamos a hacer una estrategia, dediquémosle tiempo. ¿Y qué tipo de contenido le interesa al target? Investigar tendencias, sí. Hay gente que lo hace mejor que nosotros, seguro, globalmente. Y es muy importante cuáles son las tendencias de lo que vamos a hacer, por ejemplo, en social selling en nuestra categoría. Por ejemplo, lo que mostraban de L'Oreal. Si yo soy una cosmética también en Colombia y tengo la capacidad de poder hacer algo así o algo parecido, bueno, eso funcionó, buenísimo, hagamos algo, tratemos de hacer algo parecido. No estamos inventando la rueda del agua tibia acá. O sea, no estoy diciendo que nos copiemos de todo, sino que veamos cuáles son las tendencias para ver qué es lo que funciona o no. 2, construcción del perfil, otra vez de nuevo, puerta de entrada al mundo digital. Es el primer contacto y cuenta mucho ese contacto. Y otra vez de nuevo, la gente antes de hacer una decisión de compra siempre buscan estos canales digitales para tomar una decisión. Entonces, preguntémonos cómo queremos mostrarnos. Seguimiento de perfiles, busquemos contactos de calidad, esa gente que nos va a comprar y entendamos quiénes son, si realmente son contactos que vale la pena atacar o no atacar, perder el tiempo sobre ellos o no. ¿Es nuestro posible consumidor perfecto? Sí. ¿No lo es? Bueno, entonces veamos si vamos por otro lado o ataquemos otros perfiles. El tiempo cuenta mucho. Una plataforma muy interesante para utilizar para hacer prospectación de leads es Sales Navigator de LinkedIn. Yo no tengo nada con LinkedIn, pero la usé. Es una herramienta no cara, que no es cara, y es muy interesante porque LinkedIn en Sales Navigator, si le pagás, te da todos los datos de todo el mundo. Y lo interesante es que si esa persona hoy es un brand manager que no es tomador de decisión, pero mañana, y yo la estoy siguiendo porque vos podés ponerla como lead y seguirla, y mañana de repente es gerente de marketing, a mí esta herramienta en un timeline me tira una alerta y me dice, Mariano cambió de posición, ahora es gerente de marketing. Buenísimo, listo, es tomador de decisión, vamos a atacar. Y no, porque no lo había atacado antes. Y me tira constantemente todas las actualizaciones de todas las cosas que hacen las compañías en LinkedIn y los cambios de puesto de las personas que yo estoy siguiendo. 4, visibilidad y crecimiento de network. Conversemos, demos likes, demos me gusta, sumémonos a grupos para vender, comentemos publicaciones, conversemos, creemos debates, y también lideremos y participemos, creemos contenido que sea interesante, que sea útil, acuérdense, y compartamos contenido también de nuestra compañía que creamos que sea relevante. Por ejemplo, si ganamos un premio a mejor compañía del país en gestión con el consumidor, es muy importante, compartámoslo. Obviamente siendo siempre tratando de ser lo más humildes posible. Usar el contenido para que te vean, para hacernos notar, para hacer crecer nuestra reputación y para convertirnos en una autoridad. Si nuestro contenido es relevante para nuestro consumidor, al fin y al cabo, después de un tiempo, acuérdense, no es una carrera de 100 metros, sino una maratón, nos vamos a empezar a convertir en una autoridad y vamos a hacer crecer nuestra reputación porque a ellos les interesa nuestro contenido. Que sea útil, interesante y relevante. ¿Qué contenidos se pueden hacer? Hay un montón, pero de los más comunes son tutoriales,
tips, datos interesantes, noticias que nosotros podemos curar de otros lados, que saquemos videos, artículos, listas, tipo top 10 y cosas que te den orgullo, lo mismo de antes, cosas que nos den orgullo como compañía que queramos compartir y que para la gente sea relevante. El gran desafío entonces, ¿cuál es? Básicamente de todo esto, de todos estos datos, ser relevante. Este es el gran desafío. Si yo hago artículos que a mi consumidor no le importan, ¿para qué ustedes hacen? Por hacerlo, nosotros no lo damos. Entonces, digamos qué les importa. Y para esto tenemos que hacer un análisis del consumidor en redes sociales también. Y por eso hablo mucho de hacer listening. Está bueno tener herramientas de listening. No son baratas, pero son importantes. Y ya para ir terminando. Y también, bueno, base de datos de leads. Nuestra red finalmente se convierte en una base de datos. Al final, obviamente que yo estoy haciendo eso para conseguir el dato. Para conseguir el dato. Porque al fin y al cabo en el funnel, yo primero me comunico, genero un vínculo, consigo el dato, pasa al otro lado. Y de repente puede pasar al departamento comercial, donde ellos ya entienden que marketing hizo su trabajo y generó ese vínculo y consiguió ese contacto. Y ellos siguen el proceso. Por eso estaba diciendo al principio que hoy más que nunca, en este tipo de metodologías, estrategias, los departamentos de marketing comercial tienen que estar más que nunca, relacionados más que nunca, y en pos de un objetivo común. Y último, estrategia de contacto. Antes de vender, démonos a conocer. Antes de vender, compartamos algo útil. Antes de vender, tratemos de generar este vínculo. Tiene que ser personalizada, segmentada y sin spam. Y esto es la cosa más importante. No spamiemos, no vendamos constantemente. O de nuevo, no tiremos toda nuestra cartera de productos para decir, bueno, acá mira todo lo que tengo, comprame. De nuevo, vínculo, esa es la palabra clave. Entonces, resumiendo, 5 puntos. No utilizamos metodologías de otra época, tratemos de ayornarnos, estamos en una nueva era, aunque nos guste o no. Generemos vínculos con nuestros prospectos y clientes, creemos una estrategia y elijamos las plataformas sociales donde esté nuestro target. Que estemos en menos plataformas sociales no quiere decir que lleguemos menos, al contrario, seguramente lleguemos más, pero el esfuerzo va a estar redoblado en esos canales donde está nuestro consumidor. Demos para recibir, siempre es un cambio constante, si queremos datos tenemos que dar algo al cambio, ya sea que a través de un vínculo lo hagamos a través de una información relevante. Esto es una y una, siempre. Generemos contenido relevante para conseguir esos datos y poder conectarnos con ellos también. Y por último, vendamos sin vender. Dejemos de vender tirando toda nuestra cartera de productos y servicios. Vendamos sin vender. Generemos ese vínculo. Entendamos qué les pasa para en el momento exacto poder decir, mira, yo te puedo ayudar así. Igual que pasa. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda o pregunta me pueden escribir sin problema.